Hola, mi nombre es Ángel Fernández Calvillo y voy a presentar mi trabajo de fin de grado que se titula Alteración del ritmo escapulohumeral en latigazo cervical. El latigazo cervical se está convirtiendo en una patología cada vez más común en nuestros días. Según la revisión de Ortega, se observa un aumento de la incidencia de casos de esguince cervical a causa de accidentes de tráfico. En mi práctica clínica habitual me encuentro muy comúnmente numerosos casos de esta patología y en algunos de ellos me doy cuenta de un estancamiento en la evolución. Debido a la relación anatómica existente entre raquis cervical y complejo escapular, el conocer si existen lesiones asociadas puede ayudar no solo a fisioterapeutas, sino a todo el personal sanitario a realizar un mejor tratamiento a nuestros pacientes. En 1995, The Quebec Task Force definió el síndrome del latigazo cervical como mecanismo de aceleración-deceleración que transmite energía al cuello, el cual puede originarse por una colisión entre dos vehículos, pero también por una zambullida o maniobras anormales del cuello. El impacto puede originar lesiones óseas o de los tejidos blandos que puede dar lugar a diferentes manifestaciones clínicas. En un latigazo cervical se ven afectadas estructuras ligamentosas, óseas, musculares y nerviosas. Entre raquis cervical y complejo escapular existe una relación anatómica directa, con músculos como el trapecio, el elevador de la escápula y romboides menor que conectan directamente ambas estructuras. Cada músculo, fibra y fascículo se encuentran rodeados y conectados entre sí por un sistema facial, que actúa como estructura unificadora. Pero no solo son los músculos los que están rodeados e interconectados entre sí, sino que todos los componentes de nuestro cuerpo lo están. Por tanto, una lesión en alguna de las estructuras anteriormente citadas puede repercutir en el complejo escapular, alterando el ritmo escapulohumeral. El ritmo escapulohumeral es la relación de movimiento existente entre las articulaciones glenohumeral y escapulotorácica. Esta relación de movimiento es de 2:1, es decir, que por cada 3 grados de movimiento del húmero, 2 grados corresponden a la articulación glenohumeral y 1 grado a la articulación escapulotorácica. De este modo, una posible afectación del complejo escapular puede repercutir en el movimiento del complejo articular del hombro. La hipótesis que se ha utilizado en este trabajo ha sido que las diferentes disfunciones originadas en estas estructuras musculoesqueléticas como consecuencia de un esguince cervical pueden causar una inestabilidad mecánica y o funcional, generando una disquinesia escapular. Y los objetivos a los que se buscó dar respuesta fueron demostrar la existencia de relación entre una alteración del ritmo escapulohumeral y un latido cervical en pacientes que han sufrido un accidente de tráfico, y demostrar si existe una alteración de la posición estática de la escápula en pacientes diagnosticados de síndrome del látigo cervical tras sufrir un accidente de coche. Se ha realizado un estudio observacional descriptivo transversal y prospectivo en Madrid durante el periodo de tiempo comprendido entre los meses de febrero y abril de 2014. Los pacientes fueron reclutados en el Centro de Trabajo del Investigador, una mutua accidente de trabajo, y la población diana a la que se dirigió este estudio fueron pacientes que hayan sufrido un accidente de tráfico. Los criterios de inclusión utilizados en el estudio fueron pacientes que tuviesen un diagnóstico médico de latigazo cervical a consecuencia de un accidente de tráfico, que hayan sufrido el accidente de tráfico en un coche, que se encuentren en el primer o segundo día del tratamiento fisioterápico y que tengan una edad comprendida entre los 18 y 60 años de edad. Y los criterios de exclusión fueron sujetos con patología añadida a ese diagnóstico del latigazo cervical, que el latigazo cervical no sea consecuencia de un accidente de tráfico, que el paciente adoptase una postura de defensa a la hora de sufrir accidente y que el paciente presentase lesiones previas en el complejo escapulohumeral y cervical. Para dar respuesta a los objetivos se han realizado unas mediciones en el examen estático y en el examen dinámico. En el examen estático se buscó ver la situación de la escápula con respecto al tronco y su simetría con respecto al otro complejo escapular. Y en el examen dinámico se buscó la existencia de una disquinesia escapular.
Las mediciones en el examen dinámico se detuvieron si el examinador detectó compensaciones como un arrastre escapular o una elevación del muñón del hombro. Las mediciones que se realizaron en el examen estático fueron una medición centimétrica desde el borde interno de la espina de la escápula hasta la apófisis espinosa de la tercera dorsal, una medición centimétrica desde el ángulo inferior de la escápula hasta T7-T8, una medición goniométrica de la oblicuidad de la espina de la escápula con respecto a la horizontal, una medición goniométrica de la oblicuidad del borde axilar de la escápula con respecto a la vertical y una medición centimétrica de la distancia entre ángulos inferiores de la escápula. En el examen dinámico se realizó una medición goniométrica de la abducción global del hombro y una medición goniométrica de la flexión global del hombro. El número de pacientes incluidos en la muestra fueron 15, de los cuales 8 fueron varones y 7 mujeres. 13 de ellos ocupaban el asiento del conductor y 2 ocupaban el asiento del acompañante a la hora de sufrir el accidente. Y el rango de edad estuvo comprendido entre los 26 años y los 58, con una media de edad de 40,57 años y una desviación estándar de 9,5. En la siguiente tabla se muestran los datos recogidos en el examen estático, realizando una media aritmética entre todos los datos de cada medición, diferenciando entre escápula izquierda y derecha. Cabe destacar la simetría obtenida entre un complejo escapular y otro. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en el examen dinámico. No fue necesario realizar ninguna acción estadística, ya que la totalidad de la muestra presentó una movilidad completa en todos los rangos de la articulación glenohumeral y un ritmo escapulohumeral conservado. En el presente estudio se han comparado los resultados obtenidos en las mediciones con valores estándar en personas sanas, ya que, puesto en la exploración inicial, al paciente se le realizó un cuestionario para determinar su estado previo al accidente y comprobar que estaba correctamente. En la siguiente tabla se muestran, según Genot, los valores estándar para la postura estática de la escápula. En la siguiente tabla se comparan los valores estándar en hombre con 3 sujetos destacados del estudio varones. Cabe destacar en los pacientes del estudio 3 y 7, con respecto al valor estándar para la oblicuidad de la espina de la escápula, una diferencia menor o igual al 50% en la medición que se realizó. Y en el paciente 5, una distancia entre ángulos inferiores de la escápula 3,5 centímetros mayor al valor estándar. En la siguiente tabla se comparan las mediciones estándar en mujeres con los resultados obtenidos en el estudio. Y cabe destacar en la paciente 11 una medición entre el borde interno de la espina de la escápula hasta la apófisis espinosa de la tercera dorsal hasta 3 centímetros menor en la escápula izquierda con respecto al valor estándar. Y en la paciente número 9 cabe destacar una distancia entre ángulos inferiores de la escápula 4 centímetros mayor al valor estándar. Tras lo expuesto anteriormente, se puede extraer que no existe una alteración del ritmo escapulohumeral en pacientes que han sufrido un latigazo cervical como consecuencia de un accidente de tráfico en coche y que no existe una disquinesia escapular de manera estática en pacientes diagnosticados de síndrome de látigo cervical tras sufrir un accidente de tráfico. Este es un estudio preliminar que tiene un tamaño muestral muy pequeño, por tanto se aconseja de continuar con este estudio, presentar un tamaño muestral mayor y enriquecerlo con nuevas mediciones como pudiera ser un estudio de movimiento o pruebas como puede ser el electromiograma. Muchas gracias.